Buenos días, don Eric Gutiérrez. Buenos días, don Luis. ¿Vamos con las noticias de las 7:30? Vamos con ellas. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, se alojó una noche en el Parador de Sigüenza, en Guadalajara, acompañado de una joven en la primavera de 2021. Con él estaban su asesor Koldo García, 3 escoltas y otras 2 mujeres. Según varios empleados del hotel, aquella noche se celebró una fiesta en una zona privada del comedor, que luego continuó en la suite 210, la única con salón anexo al dormitorio. Al día siguiente, personal de limpieza y mantenimiento encontró la habitación con desperfectos, manchas de vino, el mando de la televisión roto y restos de lo que identificaron como cocaína sobre el escritorio. Los hechos ocurrieron en mayo de 2021, semanas antes de que Ábalos fuera cesado del gobierno. En ese momento aún estaban vigentes algunas restricciones del estado de alarma, aunque el ministro, como autoridad delegada, tenía libertad de movimientos. Uno de los trabajadores aseguró que por el aspecto de las mujeres presentes, algunas podrían ser prostitutas. La fecha exacta no ha podido confirmarse, pero los testimonios coinciden en situar la escena un fin de semana a finales de mayo. Bueno. Exclusiva hoy de Ketty Garat en The Objective. No sé si es solo de Ketty Garat o firmada con algún compañero, ahora lo comprobamos, pero es una exclusiva importante por 2 cosas. Primero, por lo que dice, y segundo, por la pregunta que suscita. Lo que dice es que en el Parador de Sigüenza, ¿no, don Eric? Ábalos, Koldo y algunas señoritas pues pasaron una noche loca. Me pasa, don Eric, es exclusiva de Ketty Garat y de Teresa Gómez. Pasaron una noche loca, un fin de semana de mayo de 2020, ¿no? 21. Y allí, bueno, pues parece ser que dejaron en no muy buen estado la suite, la única suite que tenía el Parador, con salita aparte y demás. Manchas de vino, mando de la tele destrozado y lo que parecen ser restos de cocaína que supuestamente habrían consumido los participantes en la fiesta. The Objective da todo tipo de detalles y presenta testimonios de trabajadores del Parador. Esta, la de Sigüenza, es la fiesta a la que hacían referencia las informaciones que hace ya 3 años publicó The Objective y que motivaron toda la campaña de descrédito por parte del gobierno contra The Objective, aunque luego al final pues resultó que las informaciones eran ciertas y terminaron desembocando en la salida del gobierno de Ábalos. En aquel entonces, hace 3 años, Ketty Garat lo decía en una pieza: fiesta salvaje en un parador. Es esta fiesta en el Parador de Sigüenza. Posteriormente, pues salió en otro medio de comunicación pues un relato de una fiesta salvaje en un parador, pero en otro, en el de Teruel. Lo cual pues plantea una pregunta. ¿Estamos hablando de 2 fiestas distintas? ¿Iba Ábalos de parador en parador tratando de, en fin, vivir la vida a tope? ¿Iba destrozando habitaciones de parador en parador? ¿O esa segunda fiesta en el Parador de Teruel en realidad no fue en el Parador de Teruel y fue esta de Sigüenza, pero alguien ha metido por ahí información morcillosa para tratar luego de desmentir todo y así dejar por mala la información original? Pues no lo sé, me entra esa duda. Ábalos se dedicaba a ir de parador en parador haciendo fiestas salvajes. En realidad solo hubo una, que es esta de Sigüenza, y lo otro pues es información que quizá alguien ha trufado de algún detalle no excesivamente preciso. Pues no lo sé. Vamos a ver cómo responde el gobierno.
porque estamos hablando de una fiesta organizada en un parador por un ministro del gobierno, es más, por la mano derecha de Pedro Sánchez, y en un sitio, ese parador de Sigüenza, que depende de una empresa, Paradores Nacionales, que es una empresa pública. Así que, tanto por quien daba la fiesta como por donde se daba, el gobierno está obligado a dar explicaciones. ¿Tendremos esas explicaciones, querido don Pedro Sánchez? Querido número uno de todas las tramas de corrupción, de nepotismo, de malversación, de putiferio en todas sus formas que estamos conociendo. Pedro Sánchez ha convertido España en un patio de monipodio bastante cutre. Hemos tenido épocas corruptas, pero una de corrupción tan generalizada y hasta cierto punto tan cutre no la habíamos conocido. Vamos, está dejando a Felipe González como un aprendiz, ese Felipe González con el que una tras otra se fueron corrompiendo todas las instituciones del Estado, desde la Dirección General de la Guardia Civil hasta la Cruz Roja, pasando por el Banco de España. Bueno, pues ahora con Sánchez parece que la corrupción ha llegado todavía más lejos. No conocemos ningún caso del gobierno de Sánchez donde los ministros se dedicaran a hacer fiestas en paradores con señoritas de compañía y con, al parecer, distribución de polvillos blancos. ¿Tenemos alguna foto de polvillos blancos? ¿Recuerdan ustedes aquella del director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, con una señora enseñando sus generosos pechos en una habitación de un hotel? Pero hablamos de un nivel menor, era un director general, no era un ministro. Y al menos, pues entiendo que sería un hotel privado. Aquí hablamos de utilización de recursos públicos, incluso para poner el escenario para la fiestuki. Bueno, noticias que llegan de Barcelona, noticias estadísticas, noticias que muestran pues cuál es la realidad de la inseguridad y cuál es el origen de esa inseguridad. Ya tenemos datos fehacientes y contrastados de cuál es el origen de la inseguridad en Barcelona. Escuchen. El 83% de los detenidos por robos con violencia y el 91% por hurtos en Barcelona durante 2024 fueron extranjeros, según datos de la Dirección General de la Policía en respuesta a una consulta de Vox sobre las actuaciones de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana. En total se practicaron 21.808 detenciones en Barcelona, 17.158 de ciudadanos extranjeros, el 78,7%, y 4.650 de españoles, un 21,3%. Los hurtos sin violencia lideran el ranking de delitos con 5.442 arrestos, de los cuales más del 90% fueron extranjeros. Los robos con violencia también presentan cifras elevadas, 3.595 detenidos extranjeros, 83,5% frente a 709 nacionales. Esta tendencia se repite en robos con fuerza y en vehículos. En delitos contra la libertad sexual se registraron 471 detenciones, 344 de personas extranjeras y 127 de españolas. Por último, cabe remarcar que la misma pauta se observa en casos de violencia familiar y lesiones. Bueno, pues tenemos datos que digo yo que nadie discutirá, dado que han sido proporcionados por el jefe de los Mossos d'Esquadra a preguntas de Vox en el Parlamento catalán. De cada 10 detenidos por robo con violencia en Barcelona, más de 8 son extranjeros. De 470 agresiones sexuales, 360 y pico cometidas por extranjeros. De cada 10 hurtos
que se cometen en Barcelona, más de 9 los cometen extranjeros. Y recalco la palabra, extranjeros. Si nos pusiéramos a ver los restantes delitos no cometidos por extranjeros, ¿cuántos de ellos son cometidos por gente que tiene ahora la ciudadanía española pero que la ha obtenido recientemente? Pues imagino que alguno, lo que elevaría aún más los porcentajes. Insisto, más del 90% de los hurtos cometidos por extranjeros, más del 80% de los robos con violencia cometidos por extranjeros, más de 2/3 de las agresiones sexuales cometidos por extranjeros. Y de igual manera, los extranjeros son mayoría en los casos de violencia doméstica, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, recalcar estas cifras, comunicar estas cifras, desvelar estas cifras, ¿es fachosférico o es simple descripción de la realidad? A partir de aquí, uno podrá hacer los análisis que le dé la gana. Uno podrá decir, bueno, ¿y qué? Que los extranjeros cometen más del 90% de los hurtos y más del 80% de los robos con violencia. ¿Y qué? Bueno, uno puede decir eso, me importa un pito. O uno puede decir, no, pero habría que buscar causas socioeconómicas, por ejemplo, pues quizá los extranjeros, su entorno socioeconómico es menor y entonces realmente la causalidad no es que sean extranjeros, sino que son pobres. Bueno, uno puede hacer si quiere ese análisis. Pero lo que no se puede es negar las cifras, porque las cifras están ahí. Y si nos damos cuenta, pues al final los análisis son un poco irrelevantes. Ejemplo, si uno trata de achacar la desproporcionadísima proporción de extranjeros en lo que respecta a comisión de delitos de hurto y de robo con violencia a cuestiones socioeconómicas en vez de cuestiones culturales, pues entonces tendríamos que llegar a una conclusión, que es que los extranjeros que vienen entran en un circuito de pobreza que les impulsa a delinquir. Sería una posible explicación, ¿verdad? Alternativa a la de, es que los extranjeros que vienen, pues algunos de ellos vienen de países donde, en fin, el respeto a la ley y el respeto, por ejemplo, a las mujeres brillan por su ausencia. Bueno, pero es que incluso quedándonos con la explicación socioeconómica, pues al final, como ciudadano, uno dice, pues si los extranjeros que vienen resulta que terminan en un circuito de pobreza que les impulsa a delinquir, pues oiga, ¿será que en España no hay trabajo para todo el que viene? Luego entonces que dejen de venir. Parece de cajón. Sea por lo que sea, el caso es que la población extranjera representa muy mayoritariamente la mayor proporción de delincuentes. Pues habrá que tomar medidas para evitar eso. Por lo pronto, ¿qué tal si prohibimos la inmigración ilegal? Ah, no, perdón, si ya está prohibida. Si es ilegal, pues no es legal. Por tanto, está prohibida. Entonces, ¿por qué no se cumplen las leyes? ¿Por qué enviamos a nuestros barcos de rescate marítimo a hacer de taxi de las organizaciones que trafican con personas? ¿Por qué permitimos que falsas ONGs se dediquen a hacer de taxi de los traficantes de personas? ¿Por qué hacemos una llamada a la llegada de inmigrantes ilegales ofreciendo incentivos que a las personas españolas no se les ofrecen? Por ejemplo, ¿qué efecto tiene sobre la inmigración el hecho de que nos estemos dedicando a pagar vuelos de Canarias a la península y estancias en hoteles de 4 estrellas a inmigrantes ilegales
mientras vagabundos madrileños tienen que dormir en la terminal T4 con todos los problemas de higiene, insalubridad, inseguridad que están denunciando los trabajadores de la T4. ¿Qué tal si dedicamos los recursos del gobierno español, de los impuestos de los españoles, a ayudar a los españoles que lo necesitan? No sé, por poner una idea sobre la mesa. ¿Es eso fachosférico? ¿Es eso xenofóbico? Pues no, es simplemente la constatación de que estamos dedicando recursos ingentes a fomentar la inmigración ilegal, y lo que obtenemos con eso son exclusivamente, uno, que muchos canallas se forren simplemente intermediando como ONGs en todo el tema, y dos, que aumente la inseguridad en las calles españolas hasta extremos insospechados. No sé, pues llámenme ustedes lo que quieran, pero esto hay que ponerle fin. Bueno, y mientras tanto, Marlaska persiguiendo a los guardias civiles. Yo leía esta noticia ayer y no daba crédito. Escuchen. La Asociación Unificada de Guardias Civiles, AUGC, ha exigido explicaciones a la Dirección General de la Guardia Civil tras detectar que varios agentes están siendo penalizados por no haber podido acudir a sus puestos de trabajo el pasado 28 de abril, día en el que un apagón eléctrico masivo paralizó el transporte público. Según denuncia la AUGC, en algunas unidades se están descontando días de asuntos propios o suprimiendo descansos pendientes a los guardias civiles que no lograron presentarse en sus destinos. La asociación ha remitido un escrito formal a la Dirección General en el que recuerda que el propio Ministerio de Trabajo declaró públicamente que los trabajadores no debían sufrir consecuencias laborables por causas de fuerza mayor, como un apagón generalizado. El corte de suministro eléctrico provocó importantes alteraciones en infraestructuras clave como trenes de cercanías y metros, dificultando gravemente la movilidad en diversas regiones del país. ¿Pero ustedes creen que esto es posible? O sea, este gobierno, por su sectarismo y su incompetencia, nos condena a un apagón nacional, y entonces hay una serie de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que no pueden llegar a su puesto de trabajo y les sancionan por no presentarse en el puesto de trabajo. Vamos, que les descuentan el día de vacaciones o de asuntos propios, cuando realmente hay una causa de fuerza mayor que les ha impedido acceder al puesto de trabajo. Marlaska no se cansa de hacer maldades, no se cansa de demostrar que odia a aquellos a los que dirige. Me refiero a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Bueno, ayer se concretó lo que ya se había anunciado antes de ayer, un primer acuerdo entre Estados Unidos y China en el tema comercial, que en realidad pues es una mera tregua. Escuchen. Estados Unidos y China han anunciado una reducción sustancial de los aranceles que se aplicaban mutuamente en el marco de un acuerdo inicial con una duración de 90 días. Estados Unidos suspenderá los aranceles recíprocos sobre las importaciones chinas, que pasarán a estar gravadas con un tipo del 30% frente al 145% actual. Por su parte, China reducirá los aranceles sobre productos importados desde Estados Unidos al 10% frente al 125% vigente hasta ahora. Además, ambos países han comunicado la creación de un mecanismo bilateral para mantener abiertas las conversaciones sobre sus relaciones económicas y comerciales. China estará representada por He Lifeng, viceprimer ministro del Consejo de Estado, mientras que por parte de Estados Unidos participarán Scott Bessent, secretario del Tesoro, y Jamieson Greer, representante comercial. Bueno, pues ya hemos tenido la concreción de qué era lo que habían acordado este fin de semana en Suiza los enviados de Estados Unidos y China. Y lo que han acordado es básicamente pues una tregua de 90 días para, durante esos 90 días, negociar el futuro acuerdo comercial. En esa tregua de 90 días lo que hacen las dos potencias es bajar los aranceles. China va a aplicar a Estados Unidos unos aranceles mucho menores de los que inicialmente se habían aprobado. Estados Unidos hará lo mismo con China. Ojo, Estados Unidos va a aplicar a China aranceles más grandes de lo que China va a aplicar
a Estados Unidos, pero en cualquier caso mucho menores que esos aranceles superiores al 100% que se habían impuesto las dos potencias. ¿Qué se va a negociar durante estos 90 días? Pues durante estos 90 días lo que se negociará es el verdadero fondo de la cuestión. China tiene que acabar con las barreras al comercio y tiene que dejar de jugar con ventaja, lo cual implica básicamente, protección a la propiedad intelectual de las empresas occidentales, que se acabe el pirateo y el apropiarse de los diseños y de las ideas de los demás. 2, China tiene que abrirse al mercado, tiene que abrir su mercado a las empresas occidentales, en particular a las estadounidenses, y acabar con todas las trabas de todo tipo que impone para que se vendan productos de fuera en el mercado chino. Y 3, China tiene que abandonar su expansionismo comercial que le ha llevado a tomar el control de numerosos puntos clave de las rutas de distribución logística de productos. Esas son las 3 cosas principales. Hay alguna cosa adicional, como por ejemplo China tiene que dejar las prácticas comerciales fraudulentas, tipo dumping, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué pasa en estos 90 días. Por lo pronto, ayer la bolsa americana subió con fuerza debido al anuncio de esta tregua entre Estados Unidos y China. Veremos cómo evolucionan las negociaciones. Pero yo creo que bien, porque es que China tiene problemas para poder resistir una guerra comercial prolongada. Así que intuyo que terminará concediendo todo o buena parte de lo que Estados Unidos reclama. Y por último, muy brevemente, una noticia que nos llega de Argentina y que es importante. Escuchen. En una jornada electoral decisiva para el panorama político del norte argentino, la coalición integrada por el oficialismo de Chaco y el Partido Libertario de la Libertad Avanza obtuvo una victoria contundente en las elecciones legislativas celebradas el pasado 11 de mayo. Con el 100% de las mesas escrutadas, la alianza Chaco Puede más la Libertad Avanza logró el 45% de los votos, superando por más de 11 puntos al Frente Justicialista Chaco Merece Más, liderado por el exgobernador Jorge Capitanich, que alcanzó el 33,63%. Muy por detrás quedó el espacio Primero Chaco, encabezado por la intendente kirchnerista de Barranqueras, Magda Ayala, con apenas el 11,3% de los sufragios. Desde una perspectiva nacional, este resultado se suma a los recientes avances de la Libertad Avanza en otras provincias del interior, como Salta, donde también ha cosechado importantes respaldos electorales. Bueno, pues continúa Milei afirmándose en Argentina y continúa hundiéndose el kirchnerismo. Lo que tienen determinados movimientos políticos de la extrema izquierda populista es que fuera del poder no son nada. Si sobreviven es exclusivamente a base de fagocitar recursos públicos, empotrar a sus militantes y activistas en organismos dependientes del Estado y básicamente hacer que seamos todos los ciudadanos los que les paguemos su activismo político. Cuando pierden el poder y se empieza a meter la tijera, están muertos, no tienen nada que hacer, porque carecen realmente de argumentos de defensa de sus políticas y porque no son este tipo de partidos más que monumentales odas a la hipocresía. Por ejemplo, pues gente que se dedica a decir lo maravilloso que es vivir en Vallecas y lo obrero que me siento por vivir en Vallecas, y en cuanto logra pillar un dinerillo público, pues se compra un chaletaco en Galapagar. Ese tipo de hipocresía que al final pues la gente termina calando de manera más o menos rápida. Bueno, en Argentina se hunde el kirchnerismo. Milei tendrá que enfrentar dentro de no mucho unas elecciones al Congreso que son cruciales para ver si logra aumentar el respaldo dentro de la Cámara Legislativa, lo que le permitiría ahondar en sus reformas, y estaremos atentos a cómo progresa
toda la revolución argentina. Vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz martes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este martes en Gaceta.es hablamos de Bruselas, que va a destinar 1,5 millones de euros a un proyecto para exportar su agenda climática y cooperar con Iberoamérica. En concreto, las élites de Bruselas están insistiendo en su fallida política climática y van a financiar desde un programa llamado Horizonte Europa, con 1,5 millones de euros, el proyecto Energitran, una iniciativa que busca crear redes entre investigadores de Europa e Iberoamérica para cooperar e insistir en el modelo verde. Agustín Benito nos cuenta más detalles sobre este asunto ahora mismo en Gaceta.es. También hablamos de Alemania, que ya es el país de Europa que más dinero paga a los solicitantes de asilo. En concreto, entre 400 y 600 euros al mes, más alojamiento y seguro médico. Hoy contamos cómo este modelo de dinero hacia los inmigrantes ilegales, hacia los solicitantes de asilo, se ha convertido en todo un imán para la inmigración descontrolada en esta nación. Recomiendo, como siempre, las columnas de opinión y muchas otras cosas que llevamos en Gaceta.es. Gracias y feliz martes para todos. Muchísimas gracias, doña Rebeca. Hacemos una breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8.